familia de Roberto y William Isaías desea informar y aclarar los puntos más importantes del caso Isaías. No lo hicieron antes, porque durante la década correísta sintieron que era inútil contradecir la campaña de odio irracional que arrastró el apellido Isaías hasta convertirlos en enemigos perfectos, y que sirvió para esconder la mayor corrupción de la historia. Estos son los puntos sobre las sillas del caso Isaías. Entonces, la incautación fue en 2008, pero ¿cuándo fue la condena? La condena actual fue casi 7 años después de la confiscación, luego de usar durante todos esos años los medios de comunicación de los Isaías para imponer su verdad oficial y perseguir mediáticamente a los propios Isaías, así como adversarios y disidentes. Pero antes de eso, hubo un hecho muy importante. En enero de 2010, 3 jueces de la Corte Nacional de Justicia resolvieron que los hermanos Isaías debían ser llamados a juicio por la infracción acusada por la Fiscalía, alteración de un balance sin que esto signifique una modificación de su resultado ni aprovechamiento patrimonial. Esto significa sin haber perjudicado a nadie y sin beneficiarse ellos de ningún dinero. Esa resolución quedó ejecutoriada. Es decir, que ahí debería de haber terminado la historia del juicio. ¿Y qué pasó? La decisión judicial traía consecuencias políticas y económicas muy graves al régimen de Correa. El hecho de que un tribunal de justicia haya reconocido la inocencia de Roberto y William Isaías revertía automáticamente las mentiras que sostuvieron los triunfos políticos y económicos de Correa, desde la confiscación ilegal e injusta, el control de la prensa y la devolución y rendición de cuentas de más de $1.000 millones en activos. ¿Qué hizo Correa? Ordenó la violación de las leyes, e hizo destituir y procesar a los jueces que aplicaron la ley y la Constitución, e hizo nombrar a dedo a 3 abogados, que no eran jueces, como con jueces ocasionales, solo para que declararan inexistente lo que hicieron los jueces reales, y llamaran a juicio por peculado bancario, delito que no existía cuando los Isaías administraban Filambanco. Una vez cumplida esa misión, los jueces ocasionales regresaron a su actividad como abogados. Y esto fue antes de la metida de manos oficial a la justicia, que fue en 2011 con consulta popular, entre toros y gallos. La condena a los Isaías fue siempre con metida de manos de Correa en la justicia. Pero ¿por qué era injusto acusarlos de peculado a los hermanos Isaías? Voy a tratar de resumirte un juicio de 15 años en 30 segundos. El juicio empezó en el año 2000, en base a un informe de Pedro Delgado, intendente de bancos, el mismo que está condenado por mentiroso, porque falsificó su título de economista. La fiscal general inició su investigación y concluyó en 2002, que en el caso denominado Filambanco se había cometido una infracción como consecuencia de un error en una cuenta del balance. La fiscal no encontró ninguna prueba de que los administradores del banco hubiesen cometido delito de peculado. Es más, el propio Banco Central, dueño de los fondos que supuestamente habían desviado a los Isaías, entregó un informe a la Fiscalía, certificando que el dinero de los créditos de liquidez fue siempre usado de manera legal y que no hubo ningún desvío ni a favor de los accionistas, sus empresas vinculadas, ni nadie. Esto fue ratificado en los peritajes ordenados por la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cómo pasaron de una infracción a la condena que tienen ahora? Llegó Correa, llegó el hashtag culpa de los Isaías, llegó el estado de propaganda, llegó la metida de manos a la justicia. Y así llegaron los jueces que violaron el principio de congruencia, acusando a los Isaías por un delito distinto al que la Fiscalía había determinado. Eso es ilegal e injusto, porque si te acusan de A, te defiendes de A, y si te acusan de B, te defiendes de B. Pero en este caso los acusaron de A, los condenaron por B, apelaron por B y luego los terminaron condenando por C. ¿Por C? Sí, aunque el dictamen fiscal fue por alteración de balances, los acusaron por peculado bancario, luego por peculado mayor y al final por malversación o uso incorrecto de fondos sin beneficio propio. Un delito que no existe desde 1978. Siempre violando el debido proceso, los derechos constitucionales, todo. Pero lo más importante del tema de la condena es que ni siquiera durante el control absoluto de las Cortes en manos de Rafael Correa, sus jueces pudieron condenarlos por haberse robado $1. Porque no es verdad, porque en 15 años que duró el juicio no pudieron fabricar ni una sola prueba. Y por último, esa sentencia aún tiene pendientes unos recursos jurídicos ante la Corte Nacional de Justicia y ante la Corte Constitucional. Esta es la verdad compleja que ha sido manipulada con una mentira simple. Culpa de los Isaías.